¿Cómo triunfar como Sales Development Rep? Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a desarrollar en este episodio. Si estás trabajando como SDR y día tras día, bueno, pues estrujas tu cerebro, ¿no? ¿Cómo puedo triunfar como SDR? ¿Cómo puedo triunfar en mi profesión? Bueno, es posible que lo hagas porque te motive a ganar más dinero, o quizás busques un ascenso, quizás busques cambiar de posición dentro del mundo de las ventas outbound. Los motivos, al final, son los de menos. El caso es que tú quieres triunfar, quieres que tu profesión de SDR, oye, pues salga airosa, salga por buen camino y, en definitiva, pues quieres tener éxitos. Bueno, pues vamos a intentar desarrollar algunas claves, algunos caminos posibles para catapultarte hacia el éxito en tu profesión. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta que esto es un reto, es decir, la profesión de SDR, de BDR, no es fácil. Es un tema en el cual tienes que tener una serie de skills bastante importantes de resiliencia, de resistencia al fracaso, a la frustración, de imaginación positiva. Tienes que ser capaz de manejar diferentes canales de comunicación y un messaging bastante optimizado para cada uno de los buyers a los que te diriges, etcétera. Es decir, necesitas unas altas dosis de motivación. ¿Vale? Y esto, bueno, pues hay gente que lo tiene, gente que no lo tiene, hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos. Pero lo que te quiero comentar es que la profesión de Sales Development Rep no es una profesión sencilla, no es jugar al pádel, ¿eh? Es más bien jugar al tenis. Esto requiere de un bagaje. Y bueno, hay personas que lo consiguen, hay personas que se frustran y lo dejan, otras que no consiguen llegar a los objetivos que les marcan en cuanto a las aperturas mensuales que se tienen que hacer con los prospects y directamente pues son despedidas. Así que bueno, ¿cuál es la parte para mí fundamental? Pues que el éxito del SDR está primero aquí, como casi todo, en tu mente y en tu propia motivación. Si has tirado mentalmente la toalla, pues te va a ser difícil durar mucho en esta profesión, en este puesto. Sin embargo, si tú crees que puedes llegar, que puedes superar estos obstáculos, bueno, pues el camino va a ser mucho más fácil. Al final esto es creerte las cosas. Independientemente del camino que elijas, que son muchos y vamos a estar un poco descubriendo cuáles son las claves para poder triunfar, hay que cuidar mucho, como te estoy comentando, esa forma de dialogar contigo mismo en relación a tu quehacer, a tu trabajo. Ser un excelente SDR, sí, se puede aprender. Hay cosas que son de aprendizaje y por lo tanto puedes adquirirlas. Pero antes que nada, pues es importante que tengas las ganas, la motivación, incluso el entusiasmo, ¿vale? Que ya sería como el ir a más. Y bueno, la llave maestra, pues más allá de este tema de la motivación que te estoy comentando, vamos a ir desgranando otras pequeñas claves que puedes utilizar. Vamos a por ello. Por un lado, intentar aprender de los mejores. Seguro que en tu empresa hay otros SDRs que lo hacen mejor que tú. Pues oye, ¿por qué no juntarte a ellos? ¿Por qué no preguntarles? ¿Por qué no pedirles consejos? Invitarles a un café, ir a charlar y decir, oye, tengo problemas en este y este aspecto. Veo cómo lo haces tú, pero me gustaría profundizar. Es decir, muchas empresas lo que tienen es al team leader, que precisamente su función es esta, la de ayudar a los que tienen menos capacidades a ser mejores. Pero si esta figura no existe y tú ves que hay un compañero o una compañera que están despuntando en este tema, aprovéchalo y empieza a indagar y empieza a hablar con ellos. También puedes apuntarte a alguna comunidad donde, oye, pues haya intercambio de información entre los SDRs. Por cierto, nosotros lo tienes en nuestra página web. Hemos lanzado una en Slack y te puedes apuntar. Estará abierto, así que ahí la tienes. Vete a la web de outbounders.es y lo vas a encontrar en las opciones del menú. Bueno, otra cosa muy interesante que puedes empezar a hacer desde ya es escuchar las llamadas de otros compañeros, de otros SDRs. Hay empresas que esto lo sistematizan porque tienen software, pues tipo Gong o otras soluciones que lo que hacen es grabar estas llamadas y hay incluso personas en los departamentos de outbound, de ventas y de marketing outbound que se dedican a recopilar las mejores grabaciones y a ponerlas a disposición de los demás. ¿Vale? ¿A qué tienes que prestar atención? Pues oye, ¿cómo gestiona esa persona que hace esas llamadas de éxito a los gatekeepers, a las personas de centralita, por ejemplo?
cómo rompe el hielo, cómo inicia la conversación con el prospect, cómo se diferencia a través de ese pitch inicial, esas primeras palabras del mensaje que transmites. Y aquí estamos hablando del canal telefónico, obviamente. La prospección no solamente es teléfono, pero nos estamos centrando mucho en la parte o en el canal que más éxitos cosecha, pero también el más difícil de manejar. Bueno, te decía, ¿cuál es su discurso inicial? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo capta la atención, el interés del prospect en los primeros segundos de la conversación? ¿Hay algo en particular que hace bien en el discovery? Por ejemplo, ¿qué preguntas suele formular al prospect? ¿Vale? ¿Qué frases y cuál es su tono de voz y su cadencia al hablar? Eso también es muy importante. En definitiva, vas a poder fijarte en que aquellos que lo hacen bien, si tienes oportunidad de escuchar sus llamadas y de analizarlas, vas a aprender mucho de ello, ¿vale? Eso es otra clave que te invito a empezar a poner en práctica, de ser posible. No todas las empresas graban las llamadas con los prospects a efectos educativos. Pero si no, lo que puedes hacer es intentar grabar tus propias llamadas. Porque analizando el cómo tú lo haces, vas a darte cuenta de aquellos aspectos que puedes mejorar. Aquellas cosas que haces bien, aquellas cosas que haces mal. Bueno, otra forma muy efectiva de mejorar en la profesión de SDR es practicar a través de roleplays. ¿El cómo hacerlos? Pues o bien te buscas a alguien entre un par de compañeros, decís, oye, ¿por qué no dedicamos un día a la semana o un día a cada 15 días, unas horas, a practicar entre nosotros y hacer esos roleplays? O bien esto a lo mejor está sistematizado o lo puedes proponer en tu empresa para que se organice desde la dirección, ¿vale? Claro, ten en cuenta lo siguiente, imagínate que tú estás haciendo una media de, pues no sé, 30, 40, 50 llamadas de prospección al día. La cuestión es la siguiente, ¿con cuántos champions, es decir, con cuántas personas clave a las que tú te diriges con esas llamadas, realmente consigues mantener una conversación al día? No sé, ¿5? ¿6? Esas oportunidades de oro son 6 de 50 o de 40 llamadas que estás haciendo al día, esas 6 conversaciones en las cuales puedes articular media palabra, son oro. Porque el resto de las 40 llamadas son gatekeepers, que no consigues hablar. Y por lo tanto, tienes que estar súper entrenado para cada una de esas oportunidades que, como digo, son oro. A mayor práctica, incluso esa práctica la puedes hacer en un entorno seguro, en el cual la persona con la que hagas los roleplays te va a corregir, te va a matizar, vas a poder estar más tranquilo, vas a poder practicar el tema de cómo abres, vas a poder practicar el tema de qué preguntas, vas a poder sobre todo practicar el tema de las objeciones. Esto al final lo que te va a dar es callo, es rodaje, es seguridad, para que cuando llegue el momento, estoy así en el tiempo real de tu profesión, de hablar con uno de estos 6, 5, 4 o 7 prospects que vas a tener oportunidad en el día, te salga esa conversación con mucha soltura, con mucha potencia, con mucha seguridad. Así que anímate a poner esto en marcha o a liderar este cambio si no está puesto en marcha en tu empresa. Proponlo. El tema de los roleplays es fundamental. Bueno, investigar también testimonios. Esto es un tema muy interesante. Uno de los mayores errores que se pueden hacer en las formaciones del onboarding del SDR es al final monopolizar la formación, sobre todo alrededor de las características del producto o servicio que vendéis, que no digo que no sea necesario, pero que no es lo único en lo cual se tiene que centrar el onboarding. ¿Vale? Esto sí es necesario, pero ojo, un exceso no es lo más conveniente. Al final tú ten en cuenta que más que ser un transmisor de funcionalidades de producto o servicio, en lo que realmente tienes que ser experto es en saber resolver, primero detectar y luego resolver las problemáticas, los pains de tus potenciales clientes y no tanto en las funcionalidades. Lo digo y lo reitero, en prospección hay una especie de máxima que es prohibido hablar de producto, prohibido hablar de servicio. Habla de tus capacidades de resolver problemas que previamente tienes que ser capaz en la conversación de que afloren. ¿De acuerdo? Y esto es un poco un tema que tienes que tener muy, muy en cuenta, ¿sabes? Hay empresas donde esto te lo van a dar hecho, es decir, donde tú vas a encontrar ya con, oye, mira, estos son los pains,
estos son los mensajes adaptados a estos pains. Y si no, vas a tener que desarrollarlo tú. Vas a tener que aprender a detectar qué es lo que realmente le preocupa a ese cliente potencial con el cual estás intentando iniciar conversación, ¿vale? Porque esos clientes, y eso también se ve mucho en los testimonios, es decir, analizando los testimonios o pudiendo hablar con, si es posible, con clientes y indagar sobre por qué compraron, vas a poder descubrir muchas cosas. Por qué esos clientes se decidieron a comprar y por qué se decidieron a comprarte a ti, a tu empresa. ¿Qué problemas tenían y cómo los habéis solucionado? ¿Qué objeciones tenían o qué cosas les hicieron dudar en el proceso de compra? Y de esa forma también puedes identificar patrones o puedes identificar tendencias por sector o por perfiles de cliente. Todo este tipo de aprendizaje, todo este tipo de indagación te va a ayudar luego a ser muy efectivo o mucho mejor efectivo, mejor comunicador realmente enfocándote a la persona con la que estás conversando en tus conversaciones reales, ¿de acuerdo? Y bueno, al principio de tu carrera como SDR puede ser bastante fácil caer en ciertos errores. Por un lado, tienes un guión de ventas, tienes un script de una posible llamada, tienes una serie de preguntas que más o menos tienes claras que tienes que hacer para completar el discovery, para conocer si realmente merece la pena seguir, es decir, si estás en una situación donde realmente hay una problemática a resolver. Y es muy importante que ese script esté escrito, que exista, pero también es muy importante que no lo pongas delante tuyo siempre para leerlo porque se te va a notar. Al final tienes que interiorizarlo, ¿vale? Está bien que lo uses como una base para tus llamadas, pero tienes también que desarrollar la agilidad mental necesaria y la fluidez en la comunicación para que la conversación se dé como de forma natural, es decir, que aparezca una conversación, ¿vale? Y aquí vas a tener también que aprender skills de escucha activa, es decir, cuando te presentan una objeción tienes que entender la objeción que te están presentando y dejar que se te presente hasta el final. Y tienes que saber un poco o indagar luego en el porqué de esa objeción, es decir, tienes que aprender habilidades de comunicación que sean, por un lado, naturales, aunque tengas una base en la que apoyarte, ¿vale? Otro tema muy importante es lo que se llama agitar el problema, ¿vale? Este tipo de técnicas viene muy bien, por ejemplo, si vendes un software que automatiza pues, determinados procesos. Pues imagínate, básicamente, si el prospect comparte contigo que está realizando un proceso de una forma muy manual utilizando un Excel. Claro, aquí la clave es hacer rápidamente una réplica en la que te sorprendan de una forma, pues como puede ser de la siguiente manera. Oye, ¿todavía lo hacéis en Excel? Pero esto puede llevar bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto más o menos invertís en este proceso que es bastante manual todos los meses? ¿Te das cuenta? Lo que estás haciendo es no solamente que has detectado el problema, sino que estás haciendo aflorar a través de una pregunta las implicaciones, las consecuencias que tiene esa problemática, ¿vale? Entonces, bueno, trabajar la empatía para ganarse a la persona está muy bien, pero al fin y al cabo, si la otra persona no es muy consciente, no ya solo de la problemática, sino de las consecuencias o de las implicaciones que le pueden llevar a tener ese problema y a no solucionarlo, a agitar su problema, pues al final realmente no encuentra motivaciones necesarias para que su acción vaya dirigida a intentar buscar soluciones para solucionar esa problemática que tú has sido capaz no solamente de aflorar, sino también de que vea o que se vea impelido a buscar una solución de una manera más o menos rápida. ¿De acuerdo? Otra clave, bueno, pues no pares de aprender y de probar cosas nuevas como SDR. Hay de todo. Tienes YouTube, tienes podcast, pues como este, tienes libros, tienes artículos. Es decir, hoy por hoy, el que no quiere, el que no aprende es porque realmente no quiere. Son infinitas casi, yo diría, las opciones que tienes para mejorar en esta, tu profesión y en general en cualquier otra. Y realmente no es tanto consumir grandes volúmenes de contenido, sino más bien eh, realmente comprenderlos, asimilarlos y sobre todo que aquello que tú vayas aprendiendo en lo que está fuera, lo interiorices intentando aplicarlo. Es decir, pasando de un conocimiento puramente especulativo o teórico a un conocimiento práctico, ¿vale?
Así que bueno, entre los SDRs pues más motivados, intenta no caer en esa intoxicación o en esa saturación de información y créate un pequeño, si quieres, plan con unos objetivos que sean, oye, ¿qué área de la prospección es la que yo quiero mejorar exactamente? Pues como te he dicho, oye, mira, resulta que me noto que tengo que mejorar el cómo mandar correos electrónicos que generen mejores respuestas o un mayor número de respuestas. O resulta que lo que quiero mejorar es que no soy capaz de articular una buena llamada a la acción al final de mis conversaciones o que no tengo la suficiente información sobre cómo resolver determinadas objeciones que veo que se me presentan de forma habitual. En definitiva, centra un poco aquella parte que quieres mejorar y busca información, que la vas a encontrar, para ir mejorando esas pequeñas partes de una forma acumulativa e iterativa. ¿Dónde está ese contenido? Búscalo, localízalo y luego, sobre todo, una vez que lo hayas más o menos interiorizado, insisto, a nivel del intelecto, ponlo en práctica. ¿Vale? Otro tema interesante, bueno, pues oye, todo esto para mejorar también los aspectos que hablábamos al principio a nivel motivacional, también es interesante que en tu empresa veas las posibilidades de promoción que puedes tener. O sea, y que crea un plan de carrera o habla de este tema con vuestros responsables o con tu manager. ¿Vale? Aquí hay diferentes posiciones hacia las que puedes ir. Que resulta que eres muy bueno en ello, estás en tu trabajo de SDR, te sientes cómodo, pues oye, sigue ahí. Tampoco hay obligación de saltar a otro puesto, porque a lo mejor en ese otro puesto pues o no te motiva o resulta que a lo mejor estás pensando que para qué cambiar si aquí donde estoy bien. Pero dentro del puesto de SDR a lo mejor puedes aspirar a ser team leader, es decir, a dedicar una parte de tu tiempo a la prospección en sí y a dedicar otra parte de tu tiempo a ayudar en el onboarding de tus futuros compañeros o a darles soporte cuando son más junior, ¿vale? Así que bueno, en definitiva puedes hacer un plan de carrera interesante o puedes saltar a temas de Key Account o puedes saltar a temas de Account Executive o puedes, en fin, ahí tienes que tenerlo en cuenta porque eso te va a ayudar también a la parte de mejorar tu aspecto motivacional viendo que tienes un futuro profesional que desarrollar. Conclusiones. Bueno, pues si buscas cómo triunfar como SDR, insistimos de nuevo, es clave que vigiles y que trabajes tu aspecto motivacional y emocional, no tires la toalla. Esto es un tema que poco a poco se va mejorando y échale ganas para realmente decidir de antemano que quieres mejorar en tu día a día. Es decir, la mejora solamente viene cuando eres consciente de que quieres mejorar, ¿de acuerdo? No conformarte, sino querer ir a más en tu habilidad y en tu conocimiento de la materia y de tu profesión. Bueno, hemos hablado también de inspirarte a través de otros compañeros, otros SDRs, que lo hagan mejor que tú. Y eso es fácilmente identificable, ¿no? Tú sabes que, incluso medible, ¿no? Las empresas, pues, más allá del criterio subjetivo que tú puedas tener sobre Juan o sobre Ana, sobre cómo lo hacen, al final Juan y Ana, pues resulta que están cerrando el doble de aperturas que tú, o están cerrando un mismo número, pero de mucha mejor calidad. Es decir, esto en las empresas se sabe quién es el que tiene mejor resultado y quién es el que tiene peores. Así que pégate a ellos, júntate a ellos, aprende de ellos. También hemos analizado el cómo puedes tú también aprender de ti mismo a través de tus propias grabaciones. Hemos hablado también el tema de la importancia de juntarte en un grupo con una, dos, tres personas, compañeros, compañeras, y hacer roleplays para ganar soltura y confianza practicando en ese entorno seguro. Hemos reflexionado sobre también el valor que tiene acercarte a los prospectos desde una actitud conversacional y ganando en naturalidad, ¿vale? Esto tiene que ver mucho con que interiorices aquellas cosas que les preocupan, con que interiorices el script, el sales, el playbook de prospección, ¿no? Y que lo hayáis preparado previamente y si no está preparado, pues que te pongas a prepararlo y a tener esa reflexión primera sobre realmente yo voy a poder ser natural en mi discurso si tengo solvencia en lo que digo. Con lo cual, primero hay que preparar ese qué tengo que decir, qué tengo que preguntar, qué tengo que responder cuando me objeten. Y eso hay que prepararlo para luego ganar en esa naturalidad. También acuérdate, importante no solamente la parte de empatizar, sino crear lo que, como siempre digo,
ese pequeño quiebre de cierta incomodidad constructiva en la cual tú agitas el problema y le haces ver las consecuencias e implicaciones que tiene el no resolverlo, una vez que hayas conseguido que la problemática aflore, evidentemente. Y luego aprender y poner en práctica las cosas que aprendes. No solamente quedarte en un mero consumo de contenido, sino ir poco a poco e ir realmente poniéndolo en marcha. Pasar a la acción, en definitiva. Y crear, junto con, bueno, pues con tu manager, con la dirección, un plan de carrera para que también te sirva como aspecto motivacional. No todo es el dinero, sino también la posición en la cual tú a futuro ves que te sientes más cómodo. Y bueno, ser SDR, como he dicho, no es un trabajo fácil, es un trabajo arduo, es duro, es difícil, pero con determinación, con ganas de aprender, con la adecuada actitud, ¿vale? Puedes convertirte realmente en un muy buen SDR y es un trabajo que también arroja muchas satisfacciones, sobre todo si te crees la máxima que siempre intento transmitir en toda comunicación, de que la venta realmente es ayudar al otro a resolver sus problemas, carencias y necesidades, y que solo cuando ayudas al otro empiezas a ayudarte a ti mismo y a tu profesión y a tu empresa. Nada más, de momento lo dejamos aquí. Ya sabes que en outbounders.es tienes información que puedes utilizar a nivel educacional, como este podcast o como artículos que desarrollamos. Te recuerdo también el tema de la comunidad de SDRs que hemos abierto escasamente hace, no sé, unos 10 días. Ya hay unas 100 y pico personas, compañeros y compañeras con las que puedes interactuar y aprender juntos de que es precisamente de lo que se trata en esta comunidad. Y si, oye, necesitas formación especializada en Modern Prospecting, ahí la tienes a tu disposición en outbounders.es. Que tengas un muy buen día. Hasta la próxima.